Desde 1896, el término sionista se aplica al movimiento político fundado por Theodor Herzl, periodista judío nacido en el Imperio Austrohúngaro. A pesar que este movimiento no se basó en la religión en su origen, se valió de este factor como forma de reclamo para poder crear un Estado judío. Cuando Herzl escribió de Bundesstaat, el Estado de los judíos, Palestina no era su prioridad. Antes había sopesado la posibilidad de crear la nueva nación en otros lugares como Argentina, Uganda, Chipre, Kenia, Mozambique, la península de Sinai o el Congo. Finalmente eligió Palestina, motivado por la poderosa leyenda religiosa que tenía a su favor, a pesar de que él y otros líderes sionistas que le apoyaban se declaraban ateos o no creyentes. De otro lado, en el marco de la Primera Guerra Mundial, hay que destacar que Francia y Gran Bretaña necesitaban el apoyo de los árabes para vencer a los otomanos, por lo que utilizaron en su provecho el anhelo de independencia enmarcado en el gran despertar árabe que prevalecía en la religión de Próximo y Medio Oriente. Entre 1946 y 1947 los británicos decidieron ceder el problema de Palestina en las Naciones Unidas, por un lado debido a las demandas sionistas respaldadas en ese momento por Estados Unidos, y el problema del creciente terrorismo judío en Palestina que les empezó a tener también como objetivo, y por el otro, por una cada vez mayor presión árabe que exigía sus derechos y el cumplimiento de las promesas realizadas. El 29 de noviembre de 1947, unas Naciones Unidas apenas sin experiencia, puesto que dicho organismo había sido creado en 1945, votó formalmente la participación de Palestina a través de la Revolución 181, que permitía la división del territorio en dos estados, uno judío y otro árabe. Las Naciones Unidas ignoraron así el origen de la población del país, otorgable el 55% del territorio al Estado judío, pese a que la población seguía siendo mayoritariamente árabe, musulmanes y cristianos, y a que la población judía no llegaba a poseer el 6% de la tierra. Ambos grupos rechazaron la propuesta, los judíos porque querían más territorio sin la población árabe, y los árabes porque se negaban a dividir la tierra como una comunidad colonializada que quería deshabitarla. Aquí el inicio del conflicto. La creación unilateral del Estado de Israel en mayo de 1948, como culmen de la colonización llevada a cabo, tuvo como consecuencia la transformación violenta del territorio y la expulsión de más de la mitad de la población palestina. Esta se convirtió en su mayor parte en refugiada, en lo que cada vez más investigadores consideraban una limpieza étnica. Entre 150.000 y 800.000 personas de diferentes credos, musulmanes y cristianos, y posiciones sociales fueron expulsadas de sus casas y de sus tierras en lo que se denomina en árabe como al-Nakba, la catástrofe, el desastre. Su patrimonio personal y colectivo fue expropiado o destruido. Desde entonces, la sociedad palestina sería disgregada para siempre en tres grupos distintos: aquellos que fueron expulsados a los países árabes colindantes o a otros lugares, aquellos que permanecieron en el recién creado Estado de Israel y quienes se dirigieron hacia lo que quedaba de Palestina histórica en Cisjordania, Gaza y Jerusalén. A ninguno de ellos se les ha permitido regresar a sus hogares originales hasta el día de hoy. Y mientras se recrudece la guerra entre Israel y Hamas, hay un punto clave que permanece: la centralidad de Jerusalén. Tanto palestinos como israelíes la reclaman como su capital. Por lo tanto, los palestinos pretenden que Jerusalén Oriental sea la capital de su futuro estado, mientras Israel ya asume que Jerusalén es su capital, a pesar de que gran parte de la comunidad internacional no lo reconoce. Según lo establecido por las Naciones Unidas, Jerusalén es una entidad separada, sometida por un régimen internacional especial. Sin embargo, la guerra árabe-Israel de 1948 dejó a Jerusalén dividida en dos: Jerusalén Oeste, bajo control de Israel, y Jerusalén Oriental, controlada por Jordania. Israel declaró toda Jerusalén como su capital, lo que terminó por desatar el conflicto. El uso de terrorismo ha sido una constante parte del liderazgo palestino, el cual ha recurrido y promovido la violencia contra civiles inocentes para alcanzar sus objetivos políticos. El terrorismo palestino partió mucho antes de la ocupación de la Franja de Gaza y Cisjordania,
por parte de Israel en la guerra librada en 1967, lo que corrobora que el verdadero objetivo de los terroristas es la destrucción de Israel y no la creación de un Estado palestino. Los actos terroristas perpetrados por palestinos han alcanzado niveles de crueldad y osadía increíbles. Un ejemplo es la masacre de los atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich del 72, y la seguidilla de atentados suicidas en restaurantes, buses y mercados de Israel en los últimos años. La última estrategia de los radicales es atacar las zonas fronterizas de Israel a través del lanzamiento de miles de cohetes y misiles, principalmente hacia el sur de Israel, además de acuchillamientos y atropellos en zonas urbanas. Hola, mi nombre es Ángel Hernández y hoy les vengo a dar una mirada hacia las violaciones de los derechos humanos en el conflicto israelí-palestino. Bueno, el conflicto entre Israel y Palestina es una herida abierta en el corazón de Medio Oriente. Ha estado marcada por décadas de violencia y un sinfín de violaciones a los derechos humanos. Ambas partes han sido señaladas por cometer graves abusos, dejando una estela de dolor y sufrimiento entre la población. Bueno, la primera de las violaciones sobre las que le voy a hablar de los derechos humanos en el conflicto israelí-palestino es el del derecho a la vida, un bien supremo pisoteado. Asesinatos ilegítimos. La sombra de la muerte se cierne sobre el conflicto, cobrando la vida de inocentes. Ambas partes han sido acusadas de usar la fuerza excesiva y realizar ataques indiscriminados, dejando un saldo trágico de civiles muertos, incluidos niños. El siguiente es el uso excesivo de la fuerza. Las calles se convierten en campos de batalla cuando las fuerzas de seguridad israelíes responden a las protestas palestinas con medidas desmedidas. El uso excesivo de la fuerza, incluyendo gases lacrimógenos y balas de goma, han resultado en muertes y heridos, como en la dispersión de una protesta pacífica en Cisjordania en 2022. El tercero es el bloqueo de Gaza, una prisión a cielo abierto. El bloqueo impuesto por Israel a la Franja de Gaza ha convertido este territorio en una prisión a cielo abierto, estrangulando el acceso a alimentos, medicinas y atención médica. Esta medida inhumana ha contribuido a la muerte de personas, especialmente niños. El segundo bloque del que les voy a hablar es el derecho a la seguridad personal, amenazado y vulnerado. Detenciones arbitrarias y desapariciones. Miles de palestinos han sido detenidos arbitrariamente por las fuerzas israelíes. Algunos de estos detenidos han desaparecido y han sido sometidos a tortura. Estas prácticas son flagrantes violaciones al derecho a la libertad y la seguridad personal. Se exigen investigaciones urgentes, acciones puntuativas y el fin de estas prácticas inhumanas. Violencia de colonos. Los colonos israelíes ejercen violencia en contra de los palestinos, creando un clima de miedo e inseguridad. Esta violencia incluye ataques físicos, destrucción de propiedades e intimidación. Estas acciones privan a las personas de su derecho a la vida, la integridad física y la propiedad. Condiciones de detención precarias. Los presos palestinos en las cárceles israelíes denunciaron condiciones deplorables. Estas condiciones incluyen hacinamiento y una atención médica inadecuada. Estas condiciones inhumanas constituyen una grave violación del derecho a la salud y un trato digno. Deben ser abordadas de manera inmediata. Otros derechos que se violaron entre el conflicto de Palestina e israelí fueron la libertad de expresión, ya que la autoridad israelí restringió la libertad de expresión en línea, tanto como fuera de línea de los habitantes de Palestina. El segundo derecho es el derecho a la educación a los niños, ya que el movimiento israelí ha restringido esa educación por el conflicto, ya que se han destruido demasiadas escuelas en el territorio palestino. Y el último derecho es el derecho al trabajo, ya que la política israelí y tanto los movimientos israelí han restringido ese derecho que son para los ciudadanos de Palestina debido al conflicto que tienen ahorita mismo esos países.